¿Alguna vez, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí. ¿Alguna vez has ido al cine y después de chuparte 2 horas de película has salido diciendo que esta peli no tiene sentido? Es que no tiene argumento, es que no tiene sentido, no hay por dónde pillarla. ¿Te arrepientes de haber gastado los 5, 6, 9 pavos que cuesta la peli? Y te da rabia porque dices, me he gastado el dinero y no... Es que ni siquiera me he divertido, no tiene sentido, lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿O alguna vez te has sentido estúpido o estúpida cuando te has encontrado en una situación en la que estabas discutiendo con una persona o habías discutido con una persona y te dabas cuenta de que la discusión no tiene sentido? Que parece que estáis hablando 2 idiomas diferentes, que parece que el motivo real de la discusión no lo llegas a entender, no encuentras el sentido. Y muchas veces creo que nos pasa lo mismo con Dios. Creo que nos pasa lo mismo con Dios y creo que muchas veces nos preguntamos si Dios tiene sentido y creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que no sé si hemos encontrado el sentido de la existencia de Dios, el sentido de la creencia en Dios. Al final va a resultar que Nietzsche tenía razón, filósofo alemán que decía que Dios había muerto. Y no quiero decir que tenía razón porque decía que Dios había muerto, sino que él decía que como sociedad teníamos que independizarnos de Dios. Y tampoco digo que tenga razón en eso, pero sí que decía algo interesante y decía que como sociedad nosotros tenemos que aprender a ser maduros y mirar con ojos maduros, desde la madurez. Y creo que la historia de hoy creo que va un poco por esa línea. Creo que lo que quiero reflexionar con vosotros esta mañana, lo que quiero invitar a reflexionar con vosotros es esta última idea del filósofo alemán. Es, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Con los ojos desde la madurez o con los ojos de la infancia? Con los ojos del infantilismo. Mejor más que la infancia, el infantilismo. Y yo creo que muchas veces la pregunta que nos hacemos, si Dios tiene sentido, si esto de la divinidad, si esta idea de Dios tiene sentido, incluso para aquellos que sois cristianos y es algo común, es realmente, ¿tiene sentido cuando vemos algunos textos de la Biblia que son realmente complicados? Y aquí es donde tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes y reconocer que hay textos de la Biblia que cuando los lees dices, ¡ostras! Yo no sé si son nuestros ojos del siglo XXI, yo no sé si es que simplemente es la época, la cultura. No olvidemos que la Biblia al final es la cultura, la expresión en palabras humanas de gente de la época, no es una palabra dictada de Dios, esto lo sabemos todos. Pero aún así es como que hay partes de la Biblia que tú dices, jolín, ni aun entendiendo que es de otra época, ni aun intentando verlo con unos ojos que no sean del siglo XXI, hay textos que dices, madre mía, es difícil encontrar un Dios con sentido, con propósito en estos textos. Y es verdad que los seres humanos necesitamos propósito, ¿verdad? Una vida sin propósito no tiene sentido. Una vida sin sentido, ¿vale la pena vivirla? Todos necesitamos y todos buscamos vivir una vida con sentido y necesitamos encontrar propósito en todo lo que hacemos, encontrar el porqué de lo que hacemos. No todos, algunos son del Atleti y otros peor, somos del Valencia. No tiene sentido ser del Atleti o del Valencia, pudiendo ser de otros equipos más ganadores como el Madrid, que no voy a nombrar cómo ganan las cosas, pero bueno, da igual. Esto es otro tema y hablaríamos en otro sábado de esto. Esta serie estamos reflexionando sobre el sentido de Dios. ¿Tiene sentido creer en Dios? ¿Realmente vale la pena creer en Dios? Y déjame que hoy haya elegido una historia que creo que realmente es compleja. Igual a lo largo de, si tú eres una persona cristiana, que has nacido en un entorno cristiano, igual no te has suscitado dudas o complicaciones a lo largo de tu vida, pero si tú la miras así fríamente, suscita dudas acerca de Dios. Suscita dudas acerca del sentido que tiene Dios en esta historia. Y es la historia de Caín y Abel. Y son unos cuantos textos, déjame que lo lea con tranquilidad, lo lea pausado, que yo no suelo ser muy pausado, pero voy a intentarlo. Y quiero que lo leas conmigo, porque van a ser como unos 13 versículos en donde vamos a leer la historia de Caín y Abel. La historia no empieza así, pero yo he decidido empezar por el versículo 2 de Génesis 4 y voy a ir hasta el 15. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Jehová es el Dios de la Biblia. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Primogénito es el primer nacido. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Toda esta escritura es muy hebrea, ¿no? Muy de la época, muy de... Pero yo creo que todos, ¿no? Cuando pasa algo que no nos gusta es como que de repente es como... Madre mía, el otro día Messi estaba así, ¿verdad? Lo viste, ¿no? Messi estaba... Madre mía, yo creo que caer el semblante es un poco eso, ¿no? Un poco Messi cuando falla el penalti para el cual le han fichado. Así.
Caín estaba diciendo, madre mía, qué asco de todo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es un lenguaje un tanto complicado, sobre todo si coges Reinas Valeras. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Como en el cole, ¿no? Venga, vamos a la calle, a ver si me dices lo mismo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y él es un fin esperado, lo mató. Sigue el texto, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir por tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Serás errante y extranjero en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad, que es maldad, o maldición, para ser soportada, y he aquí me echas hoy de la tierra. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y tú lees esto, sobre todo escrito así en un lenguaje un tanto ya de los 60, de los 70, que es la Biblia que solemos utilizar todos, ¿no? Reina Valera del 60, que nadie habla así ya, ni siquiera... Pero... Y te choca, es que te choca y dices, ¿qué imagen me está representando aquí de Dios? ¿Cómo Dios puede ser tan arbitrario? ¿Cómo Caín, el pobre, ofreciendo lo mejor que tiene, que es el fruto de su trabajo, Dios dice, no te miro con agrado? ¿Creemos en ese Dios? ¿Es este el Dios de la Biblia? ¿Es este el Dios en el que he creído toda la vida? Y encima un Dios que castiga a Caín y le dice, y encima quien te haga a ti algo 7 veces será castigado y... No, es como que los cristianos nos gusta este Dios. Si no nos gusta, somos masocas, porque hemos presentado siempre este Dios, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios que, si no lo haces bien, te miro mal, te doy retribución. Ya lo hablábamos un poco la semana pasada. Pero cuando tú lees esta historia es cuando tú te das cuenta que si no la estás mirando bien, si no la estás leyendo bien, y la pregunta es, ¿hay un modo correcto de leer esta historia? Pero al menos si tú no la estás leyendo bien, te suscita una pregunta muy evidente y es, ¿qué clase de Dios es este? Si Dios es así, no me extraña que haya tantas personas agnósticas, ¿no? Tantas personas ateas. De hecho, te suscita hasta a ti igualmente, ahora mismo igual estás diciendo, ostras, a ver por dónde va a salir Jonathan, porque a mí este Dios no me está gustando nada. Y espero que no salgas de aquí ateo o atea, pero la idea es intentar encontrar un poco el sentido de Dios en el texto. Y yo no sé si te das cuenta, pero la Biblia hay que leerla con los detalles. En los detalles está la clave de la Biblia. Y en Génesis 2.5 nos dice que Dios creó al ser humano, no lo voy a leer, esto te lo dejo a ti para que si quieres luego en casa tranquilamente, dice que creó al ser humano y lo colocó en el Edén, en el huerto que Dios había preparado para 2 cosas, para que lo labrase y para que lo guardase. 2 funciones, 2 vocaciones, 2 propósitos para el ser humano. Tienes una tierra, trabájala, cultívala, realízate, y la otra, guárdala, protege, vigila. En Génesis 2.15 luego nos dice las mismas palabras, está utilizando constantemente, el autor de Génesis está utilizando constantemente las mismas palabras, que no os las voy a decir en hebreo porque no quiero parecer listo y vosotros os va a dar igual también, solo me confiéis en mí si no miráis un diccionario. En Génesis 2.15 nos dice lo mismo, nos dice que no había nadie en la tierra que labrase, entonces por eso creó al ser humano, para que labrase la tierra y la cuidara. Así que esto es la tónica, luego en Génesis 3.23 de nuevo, esta es la tónica hasta que de repente empieza Génesis 4 y dice 2 cosas muy curiosas. Caín trabajaba la tierra, Abel cuidaba de las ovejas. Las mismas funciones, los mismos propósitos, simplemente que lo que se le había entregado a Adán y Eva como propósito, como ministerio, esta palabra tan extraña que hemos comentado hoy, como propósito. Uno hace uno y otro hace otro. Lo que hacen es heredar la función de los padres. Tienen que cuidar la tierra y trabajarla. Tienen que proteger lo que Dios ha creado. Así que aquellos, y hay muchos, incluso cristianos, incluso expertos, teólogos, que han dicho que la culpa de todo esto es de Dios. Porque veía mejor el trabajo de Abel que el trabajo de Caín. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto, porque si no, entonces estaríamos diciendo que hay unos trabajos que agradan más a Dios y unos trabajos que no agradan a Dios.
Y yo he llegado a escuchar que los trabajos que tienen que ver con Dios, la iglesia, los ministerios de la iglesia, son mucho mejor vistos por Dios que trabajar de otra cosa. Pero para Dios esto no es así. Tú puedes ser abogado, puedes ser médico, puedes ser enfermera, puedes ser psicóloga, puedes ser maestro, puedes ser mecánico, comercial. Da igual. Porque lo importante no es de lo que trabajas. Bueno, si eres asesino a sueldo, sicario, sí, tienes un problema. Pero el problema no está en tu trabajo. No busquemos el problema en el trabajo en que Abel trabajaba de una cosa mejor que Caín y por eso Dios siempre prefiere a los mejores y no a los peores. El problema no está aquí. Porque ellos simplemente lo que estaban haciendo era, cada uno eligió una vocación diferente de las que Dios había entregado. Y tú desarrollando tu trabajo, en tu contexto, tú puedes estar desarrollando el propósito que Dios quiere, que es cuidar, proteger y trabajar, que eso es bueno también, aunque hay algunos que no, igual no les gusta, pero... Así que muchos insisten en ver al Dios extraño y acusan a Dios de que tiene unos trabajos o unas maneras de ver la religión que ensalza y otras que critica. Así que creo que de nuevo tenemos el mismo problema que tuvimos la semana pasada cuando vimos la historia de Job. Creo que la imagen preconcebida que tenemos de Dios nos influye a la hora de interpretar el texto. Así que si tú piensas que Dios es un Dios que te castiga cuando te portas mal y que te premia cuando lo haces bien, en esta historia lo estás viendo clarinete, cristalino. Dios está recompensando a Abel porque está haciendo como Dios lo había pedido y está castigando a Caín porque es su culpa, porque está dando algo o haciendo algo o trabajando de algo que no gusta. Pero en el texto, en hebreo, te dice una frase muy diferente. Yo no sé qué pasa con las traducciones y esto yo sé que juega en nuestra contra, pero el texto hebreo lo que dice es que Dios no es que Dios miró sin agrado a Caín. Dice que Dios miró para otro lado. Y esto cambia, ¿eh? Cuando tú dices, Caín, o sea, llega Abel y toma, lo mejor que tengo, y Dios lo mira. Y cuando llega Caín con lo mejor que tiene, Dios hace... Un poco como Messi, ¿no? Con lo cual ya cambia. Con lo cual el problema no estaba en el trabajo, el problema era lo que estaba entregando. Y esto yo sé que de los sacrificios para ti es un poco raro, igual que para mí, porque no vamos haciendo sacrificios. Tú no sales allá afuera y encuentras gente haciendo sacrificios en 4 esquinas. Encuentras gente vendiendo castañas, pero no encuentras gente haciendo sacrificios. Pero esto era algo muy común en el Próximo Oriente Antiguo. Era muy común. Era como comprar en Amazon o ir a las rebajas. Yo creo que todo el mundo eso lo hacemos, es muy común. Para ellos era muy común, tanto para la religión o para la fe de la Biblia, como para las otras civilizaciones, para las otras religiones. Con lo cual, si todo el mundo hacía lo mismo, igual Dios estaba intentando explicarle a Caín que había algo que no estaba bien en aquello que Caín estaba haciendo. Y mucha gente cree que Caín solo está reaccionando a un acto de Dios. Es decir, Dios rechaza lo que Caín ofrece y Caín, claro, es que se ve obligado a enfadarse, porque es que a quién no le enfadaría que Dios te dijera, no, ahora no juegas. Es un Dios inhumano, es un Dios insensato, es un Dios caprichoso, es un Dios arbitrario, es un Dios injusto. Jolín, trabajo fuerte en la tierra y te ofrezco lo mejor que tengo y tú vas y miras para otro lado. Claro, es que la culpa es de Dios. ¿Pero qué es el sacrificio? ¿Por qué la gente hacía sacrificios? Las religiones paganas hacían sacrificios para aplacar la ira de sus dioses. Los que sacrificaban en las religiones paganas, esto suena mal, pero es lo que llamaban los judíos a todo aquel que no era judío, pero tenían otro concepto de Dios y era entregar sacrificios para obtener el favor de Dios. ¿Quería Dios esto? ¿Quería Dios que Caín y Abel le ofrecieran algo porque estaba enfadado y necesitaba calmar su ira? ¿Quería Dios una moneda de cambio? Es decir, tú me ofreces lo mejor que tienes y yo entonces te bendigo, yo entonces tienes mi favor, adelante, eres mi hijo. Fíjate, ¿quién hace la acción inicial? Génesis 3:21. Bueno, perdón, Hebreos 11:4, que me lo he saltado. Dice, nos da una pista ya. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo cuando dando Dios testimonio sobre sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Así que es decir que cuando tú lees la Biblia desde otra perspectiva o desde otra fuente bíblica, te estás dando cuenta que el problema no era el trabajo, no era la función. El problema era lo que estaba entregando y el por qué lo estaba entregando. Y aquí tampoco te explica mucho, pero te está diciendo que lo que Abel estaba dando es más excelente. Te está diciendo que lo otro no fuera bueno, sino que esto es más excelente. ¿Por qué es más excelente? Génesis 3:21.
¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva desobedecieron a Dios, Adán y Eva asumieron las consecuencias de haber elegido un plan que era sin Dios en vez de con Dios. ¿Qué sucede? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Zara no existía, todo el grupo Inditex no existía, no eran pieles sintéticas. No había habido muerte. ¿Quién hace la primera muerte? ¿Quién hace el primer sacrificio? Es Dios el que sacrifica el primer animal. Y es un animal específico para cubrir. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía una necesidad. El ser humano sentía vergüenza, se veía desnudo y buscaba cosas para taparse. Y Dios hace el primer sacrificio para cubrir tu necesidad. Así que la historia de Caín y Abel no es Caín el que reacciona a una acción de Dios. Es Caín reaccionando a una acción previa de Dios. Jolín, que son sus padres, que no son sus antepasados, que Caín sabía muy bien la historia, que aunque el autor da por hecho el tema de los sacrificios, ellos en su mentalidad sabían que sacrificar un animal era pensar en que la religión del Dios de la Biblia era diferente. No era para aplacar a un Dios, era para recordar que Dios iba a aplacar la ira del ser humano. Era para recordar que en este entuerto que el ser humano se había metido, era Dios el que pagaba el precio para que el ser humano dejara de marcharse lejos. Era Dios el que satisfacía lo que el enemigo buscaba, que era la sangre. Por eso es lo que Dios intenta transmitirle a Caín. Y Caín no quiere entender quién es Dios. No le gusta. Caín se ha hecho su idea de Dios y por eso es como, pues yo te voy a dar lo que me dé la gana. Porque yo creo, y ahora iremos con este tema, yo creo que Caín era religioso, muy religioso, como muchos otros religiosos ha habido a lo largo de la historia. Pero Caín tenía un problema y era que quería moldar a Dios a su imagen y no escuchar quién era Dios en realidad. Y por eso Caín se muestra como un niño, infantiloide, inmaduro, consentido, mimado. ¿Por qué? Porque cuando no se acepta lo que él quiere, se enfada. Se enfada como un niño al que no le das lo que quieres. Su ira se enfoca entonces en Dios y en su hermano. No tiene madurez para entender quién es Dios. No tiene valentía para plantarse cara a cara con Dios y decir, explícame cómo eres, quiero entenderte. No, él ya se ha montado su película de quién es Dios. Y actúa en consecuencia y quiere que Dios lo acepte. Y aquí es donde Nietzsche tiene razón. ¿Hemos sabido independizarnos de la idea infantil de Dios? ¿Pensamos que Dios todo lo hace? Lo bueno y lo malo, todo viene de Dios. ¿Seguimos esperando un Dios desde la perspectiva infantil? ¿O deberíamos madurar y empezar a ver a Dios con los ojos de un adulto? Y empezar a intentar encontrar el sentido y el propósito. ¿Estoy abordando yo a Dios o estoy intentando comprenderle desde la infancia, infantilismo o desde la madurez? Y a mí me encanta la reacción de Dios. Porque la reacción de un Dios, según hemos creído siempre, hubiese sido un enfado, hubiese sido un castigo, hubiese sido... Pero, Caín, ¿cómo te atreves a enfadarte? Sin embargo, vemos un Dios que se acerca. Yo, no sé, aquellos que tenéis hijos, yo lo intento hacer lo mejor que puedo. Y con mis hijos a veces me salen los 7 demonios y es como... ¡Uah! Y grito y luego digo, ¿me he pasado? Y a veces, unas pocas veces, pienso, tiene que entenderlo. Intento ir con voz serena, intento agacharme, ponerme a su altura y explicarle los motivos por los cuales creo que lo que está haciendo es peligroso. Te pregunto, ¿qué actitud está tomando Dios? ¿La de un Dios que está airado y le grita a Caín? ¿O la de un Dios que se da cuenta que Caín está actuando como un niño? Se agacha y dice, Caín, es para tanto. Si tampoco pasa nada, si tú sabes cómo son las cosas, si entregas el sacrificio que es el que toca, te darás cuenta que lo que yo quiero transmitirte es que voy a morir yo por ti. Es que no necesito que tú hagas algo por mí. Es que lo que quiero que entiendas es que lo hago yo por ti. Y es muy peligroso entender que tú puedes controlar a Dios. Porque esa manera de comprender a Dios es peligrosa. Y por eso le habla de pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? El mayor problema de Caín es que era un religioso que ha adaptado a Dios a su visión y no ha querido entender quién es Dios en realidad. Y déjame que te diga algo. El fanatismo religioso de una persona con una fe ciega
lleva al asesinato. Te lo repito, el fanatismo de una persona religiosa que tiene una fe ciega lleva al asesinato. Caín no era ateo, Caín no era agnóstico, Caín estaba entregando una ofrenda, pero Caín quería que Dios fuera a su manera. Y cuando se da cuenta que Dios no es lo que él quiere que sea, carga contra Dios y mata a su hermano. Y a veces me pregunto cuántos religiosos como Caín ha habido a lo largo de la historia. Y a veces me pregunto si yo soy más cainita que Abelita, no sé si Abelita suena como a mujer, pero no sé si soy más cainita que abelista, pero es más correcto así. ¿Ve a Dios más como Caín? Y yo creo que esta frase en España la hemos dicho mucho, no sé en otros lugares, pero en España es que sois unos cainitas. O alguien es muy cainita. Es que alguien es muy sabemos, ¿no? En España esto de decir palabrotas lo sabemos mucho. Alguien malo, alguien que o las cosas son como yo quiero o te mato. Y creo que muchas veces la religión se ha comportado así. Y muchas veces los religiosos somos así. Hoy en día no matamos, pero sacamos palabras de nuestra boca que hacen más daño que la propia muerte. Fíjate lo que Jesús dice en Lucas 11. Y es importante siempre ir a Jesús. Creo que es clave. Muchas veces nos olvidamos de Jesús, pero creo que cuando uno intenta comprender a Dios, ¿por qué obviar, por qué ignorar la imagen perfecta, ¿no? El mensaje perfecto? ¿Quién es Dios en realidad? Así que creo que es importante que cuando tú estudias un tema en la Biblia, si Jesús dice algo sobre ese tema, es importante lo que dice Jesús. No es importante, es vital, es prioritario. Así que Jesús dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. No me voy a meter mucho en este texto, pero muchos religiosos, porque aquí Jesús está hablando a los religiosos, muchos religiosos son comparados a Caín. Es decir, aquí Jesús está diciendo la visión del verdadero Dios la tenía Abel y murió por ello. La visión equivocada de Dios la tenía Caín y mató. Como habéis matado a los religiosos a lo largo de toda la historia de Israel hasta hoy. Nosotros que hablamos 2000 años después, podríamos añadir, y la sangre que hemos derramado todos los cristianos hasta hoy. ¿Será que la gente rechaza a Dios porque los cristianos presentamos al Dios de Caín y no al Dios de Abel? Muchos rechazan al Dios de Caín, pero es que tú también lo rechazarías. Solo hay un pequeño problema. O lo bueno de todo esto es que el Dios de la Biblia es el Dios de Abel, no es el Dios de Caín. Y es lo que Dios está intentando transmitirle a Caín. Y me encanta Dios porque Dios no ve la historia en amigos o enemigos. Nosotros sí. Amigo o enemigo. ¿Crees como yo? Enemigo. O sea, ¿crees como yo? Perdón, amigo. ¿No crees como yo? Enemigo. Pero Dios no. Dios dice, Abel me está entendiendo, ¿tú no me estás entendiendo? Vale, me voy a agachar y te lo voy a explicar. ¿No me has entendido? Ten cuidado. Porque estás generando un odio que va a acabar con la muerte de tu hermano. Ten cuidado. El pecado está a la puerta. No actúa. No ve a Caín como un enemigo. Dios le está diciendo, si me escuchas, verás que soy diferente a la imagen que te has hecho en tu cabeza. Si me escuchas, vas a dar cuenta que este problema lo resuelvo yo para ti, no tú para mí. El problema es que Caín no sabe ver que Dios tiene una actitud conciliadora, una actitud pacífica. Dios quiere partir del desencuentro entre él y Caín, y entre Caín y Abel, para llegar hasta el encuentro entre Caín y Abel, y Dios y Caín. Y Dios nombra por primera vez en la Biblia la palabra pecado. Pecado se podía traducir de muchas maneras, pero una de las que más me gusta es perder el camino de vista. ¿Alguna vez has caminado por la montaña y de repente estabas ahí hablando, yo qué sé, o escuchando Spotify o haciendo lo que quisieras hacer y de repente has dicho, ostras, ¿y el sendero? A mí me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando va anocheciendo, es cuando es más difícil ver el camino. El pecado se puede traducir como eso, como ir caminando y de repente, ostras, ¿y el camino? Y Dios le está diciendo, cuidado, el pecado está en tu puerta. Y lo describe como un enemigo común. Caín, el pecado es tu enemigo, pero también es el mío. ¿No te estás dando cuenta de lo que está haciendo Dios? Dios es un diplomático que flipas. Si tuviéramos más la visión de Dios, igual tensiones así como las que estamos escuchando, Europa del Este y otros, no sucederían. Porque Dios es pacífico, es Caín, que hay un enemigo común que va por mí y va por ti. Y si tú le dejas, vas a acabar mal, porque vas a matar a tu hermano. Dios lo plantea como un enemigo común, como un animal al acecho, y curiosamente plantea a Satanás a lo largo de toda la Biblia como un animal que devora. Un león rugiente
que quiere devorar, un leviatán que destroza todo a su paso, siempre como un dragón, siempre representa a Satanás como un animal que busca hacer daño. Así que Dios no intenta solucionar un problema a la fuerza. ¿Tú y yo cómo lo habríamos solucionado? Tú ves que dos hijos tuyos o dos amigos tuyos, uno quiere pegar al otro, pegar y matar al otro, lo vigilas, ¿no? O llamas a la policía, vigilas para que no le haga nada. A la fuerza lo retienes, ¿verdad, Tony? A la fuerza lo retienes, le haces la llave ahí de... Lo retienes. 3, lo matas. Ya está, así lo solucionaríamos nosotros. Pero Dios no utiliza la fuerza. Dios utiliza las palabras. En esta historia, quiero que escuches bien, en esta historia, Caín pone el sinsentido, Dios pone el sentido común. Y mucha gente ha querido ver en Dios un Dios sin sentido, pero si miras bien esta historia, Dios pone el sentido común, Caín está poniendo el sinsentido. Y aún así Dios está intentando convencer, persuadir a Caín de que no lo haga. La pregunta igual te estás haciendo es, ¿y cómo puedo escuchar yo a Dios hoy? Porque claro, Caín lo escuchaba. Juan habló de Jesús. Y todos sus escritos siempre comienzan con aquello que hemos visto y oído. Jesús era la luz que caminaba entre nosotros. Jesús es la voz de Dios. No intentes escucharlo en tus trances matutinos. Jesús es la imagen de Dios. ¿Sabes la historia? No te voy a hacer un spoiler. Caín acaba matando a su hermano y cuando Dios aparece lo hace del modo más inesperado. Se nos enseñó que Dios era retributivo. Hacías mal, tenías mal. Hacías bien, tenías bien. Y lo que uno hubiese esperado, si no sabe el final de la historia, es que cuando Dios aparece después de que Caín ha matado a su hermano, es que Dios no matara, ¿no? Es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, si aparece luego, si tampoco es nada nuevo. Pero cuando es Dios el que rige, cuando es Dios el que regula, cuando es Dios el que gobierna, el que juzga, ¡ostras! No hay ley del talión. No es ojo por ojo y diente por diente. No hay truenos, no hay relámpagos, no hay terremotos. No hay todas esas manifestaciones en las que nos haga temer a Dios. Solo viene con una pregunta. La misma pregunta que Adán y Eva. ¿Dónde está tu hermano? Adán y Eva les dijo, ¿dónde estáis? Y Adán y Eva reaccionaron a la defensiva. La mujer, la serpiente, tu culpa. ¿Cómo reacciona Caín? Peor, mintiendo. Yo qué sé dónde está mi hermano. Y creo que este es el mayor problema que tenemos los cristianos. Creo que llegamos a ver un Caín religioso, opresor y que hace daño, asesino. Pero nos cuesta identificarnos con este Caín. Un Caín que no se siente responsable de su hermano. La pregunta de Dios invita a la reflexión. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás hoy? Y quizá Dios te está haciendo esa misma pregunta. ¿No has matado a nadie? Seguramente no, pero que nunca se sabe. Pero igual hoy no has matado a nadie, ni en toda tu vida has matado a nadie, ni en una mosca. Pero quizá Dios te está haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Qué imagen tienes de mí? ¿Y cuánto de esa imagen te está impidiendo relacionarte conmigo? ¿Cuánto de esa idea preconcebida que te has hecho sobre mí está impidiendo que tú me entiendas tal y como soy? Caín se esfuerza en dar una respuesta en la que presenta a un Dios que no es razonable. Recuerdo cuando estudiaba ingeniería de caminos. Aquello era un dolor, tampoco me voy a explayar mucho, pero recuerdo un examen, uno de los primeros exámenes en el primer año. Un examen en el que yo había sacado en química, recuerdo ese examen, química de los materiales, había sacado un 4,2. Y tenía una amiga que había sacado un 3,6. Los dos fuimos a revisión y yo salí suspendido y mi amiga salió aprobada. Y yo dije, es imposible, porque habíamos repasado el examen después de haberlo hecho y yo me había dado cuenta que lo había hecho peor que yo. Y entonces le dije, pero ¿cómo lo has hecho? Si se supone que lo habías hecho mal. Y me dice, bueno, es que le he llorado. He dicho que era injusto, que no había tenido tiempo, que si mi perro se ha comido los apuntes, que si mi madre está enferma, que si el abuelo fuma, todas las excusas que hacemos. Y le había dado pena a la profe y la había aprobado. Apelando a, era injusto, es injusto. Lo que fue injusto es que ella aprobara y yo no. A mí esto de llorar no se me da bien. Igual tenía que haber aprendido más. Esto es lo que Caín está haciendo. Está apelando a Dios, está diciendo, eres injusto. ¡Qué injusto eres! ¡Madre mía! Eres irrazonable. El responsable no soy yo. ¿Por qué me preguntas si yo soy responsable de mi hermano? Tú eres Dios. Tú eres el que dejas que aquí en este mundo la gente pase hambre. Tú eres que en este mundo la gente se pelee. Tú dejas que en Europa del Este ahora se estén dando de leches. Tu culpa.
no la mía. Yo con trabajar y vivir ya tengo bastante. Esto es lo que Caín está haciendo. Pretende colocar la responsabilidad que Dios entregó a la humanidad, devolvérsela a Dios y decir, esto es tu problema, esto no es mío. Y muchos lo ven así. Es culpa de Dios porque al final Dios provocó a Caín y Dios es el responsable de Abel y no el propio Caín. Pero déjame que te haga una pregunta. Por si acaso ves a Caín como la víctima y a Dios como el culpable. A Caín como la víctima ante un Dios que no actúa razonablemente. Con los ojos de una sociedad tan avanzada como la nuestra. Después de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido. He visto que te estoy haciendo la pelota, ¿no? ¿Pensarías que una mujer maltratada, la culpa de ese maltrato la tiene ella por no tratar bien a su marido? ¿Por no plancharle las camisas? ¿Por no hacerle la comida cuando lo pide? ¿Lo pensarías? No creo, ¿no? ¿Pensarías que una mujer a la que le han hecho actos sexuales violentos es su culpa por la manera en la que viste? ¿Y entonces por qué le echamos la culpa a Dios de una reacción desmesurada de Caín? ¿Por qué seguimos viendo a Dios con los ojos de un niño inmaduro que no quiere afrontar el hecho de que a Dios hay que verlo desde la madurez? Dios no es el culpable en esta historia, Dios no es el culpable en la historia de la humanidad. Dios es el que concilia, Dios es el que busca la paz, Dios es el que nos coloca la responsabilidad en nuestras manos. Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho responsables, y la tierra es nuestra responsabilidad. Y a lo mejor es que ni siquiera los cristianos hemos entendido que Dios nos ha dado esa autoridad y esa potestad. Y quizá, como lo estamos haciendo fatal, es por eso que el mundo va tan mal. Y aún así somos tan valientes y tan chulos de decirle a Dios, esto es tu culpa. Vivimos en un mundo donde eludimos responsabilidades. Pero Dios nos recuerda la historia de Caín y Abel, que Él no lo ve así. Dios intentó evitar el asesinato. Lo intentó evitar. No iba a coartar la libertad de Caín, pero hablando, iba a intentar que Caín no hiciese lo que hizo finalmente. ¿Sabéis lo que hizo Dios? Colocó la responsabilidad de la supervivencia de Abel en sus manos. Y esto es lo que hace Dios contigo. El mundo está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con las personas? ¿Vas a reaccionar como Caín? Es que no es mi problema, es que no es mi responsabilidad. ¿O vas a entender que Dios te ha hecho libre, pero también te ha dado la responsabilidad de aquellos que te rodean? La mentalidad no se cambia a la fuerza. La mentalidad se cambia con amor, con sentido común y con diálogo. Fíjate lo que dice Albert Camus. La divinidad prefiere, sin un motivo convincente, el sacrificio de Abel al de Caín. Haciendo esto, provoca el primer asesinato. Albert Camus, No Federico García. No, ese tampoco. No Pepito Grillo. No, Albert Camus. Un máquina. Ve que la culpa del asesinato no es de Caín, es de Dios. ¿Os dais cuenta qué injustos somos los seres humanos con Dios? Te voy a leer el último texto. Fíjate lo que Dios dice. Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No me complazco más bien en que se aparte de sus caminos y viva. Es que no sé por qué seguimos pensando que Dios persigue al malo hasta darle caza y hasta que no acaba con él no para. No sé por qué pensamos eso, porque Dios en esta historia nos está demostrando, uno, que es conciliador, que es pacífico, que intenta evitar el mal, con los medios que Él puede moralmente. No ontológicamente, no como posibilidad, porque Él podría, pero estaría infringiendo la libertad que nos otorga como seres humanos. Su manera de amar es libre, ya os lo he dicho muchas veces. Su manera de amar es dándote libertad para que tomes tus decisiones, para que seas responsable de las decisiones que tomas. Y si te equivocas y asesinas, Dios viene a tu encuentro. Viene a tu encuentro para decirte, nadie te va a tocar. Te voy a poner una marca de protección. ¿Tú te das cuenta lo ilógico que es esto? Eres un asesino. Premeditado, nada de un arrebato. Está premeditado, ese asesinato es premeditado. Y Dios te coloca una marca.
Y no quiero que pienses que a Dios no le importa Abel. Sí le importa Abel. Ese es el problema. Que igual no hemos entendido que este mundo, tal y como está planteado, no es lo que Dios quería. Y Dios demuestra que le importa a Abel cuando está diciendo la sangre de Abel. Me está pitando los oídos porque escucho la sangre de Abel. Para la cultura hebrea, la sangre era la vida. Y es curioso porque un personaje que es mudo, Abel no dice nada en toda la historia, habla cuando está muerto. Habla. Su sangre es la que a Dios le hace decir, mira, estoy escuchando, no puedo quedarme quieto, no me da igual, yo sé que Abel lo has matado. Dios sabe las injusticias. Dios sabe cada acto de irresponsabilidad que hacemos los seres humanos. Dios es consciente y Dios lo sufre y Dios le duele. Pero su manera de amar es libre. Y su manera de amar no se concibe de otra manera que dejarte a ti con la responsabilidad de tomar las decisiones correctas en la vida. Así que la próxima vez que clames a Dios, piensa en esto. ¿Estoy clamando a Dios desde la madurez? ¿O estoy clamando a Dios desde el infantilismo? ¿Estoy echándole la culpa por algo que es mi culpa? ¿Por algo que he hecho yo? Dios no deja que ni un pelo tuyo caiga sin que Él lo sepa. Una cosa ahí es la más difícil de entender hoy en día, es que Dios te dice que este no es el final. Que aunque nuestra vida acabe hoy, no es el final. Y por eso para Abel tampoco fue el final. Dios tiene un plan para Abel. Y me gustaría que mientras volvemos a cantar esta canción, fija tus ojos en Cristo. No la cantes como la cantamos muchas veces, como iglesia, que la cantamos como... Cántala como quieras, o no la cantes y escúchala. Pero realmente créete lo que estás cantando, créete lo que estás leyendo, créete lo que estás escuchando. Deja de fijarte en Abel. Deja de fijarte en lo que crees que Dios está haciendo irrazonablemente. Fija tus ojos en Cristo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? La voz de Dios no soy yo. La voz de Dios no es nadie. La voz de Dios es Jesús, es Cristo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Conócele mejor. Conoce su contexto. ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué lo vino a hacer? ¿Cómo lo hizo? No dejes que otros te cuenten quién es Dios, porque hay mucho cainita suelto por este mundo.